política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy tengo el gusto de conversar, tendremos el gusto de conversar con Fernando Ofeland. Es un gran abogado peruano. Él es creador, impulsor de ProJusticia. ProJusticia es una asociación civil sin fines de lucro que durante mucho tiempo ha perseguido en el Perú que se haga justicia sin corrupción, que se haga justicia a secas. Desde esa posición como abogado, como especialista, como analista político, también ha tenido una posición muy conocida en el Perú, en los medios de comunicación. Es una gente conocida, respetada y en buena medida temida por la clase política del Perú, por su trabajo crítico siempre y siempre a favor del derecho. Y hoy nos acompaña, gracias Fernando Ofeland, gracias querido Fernando, pues para ayudarnos a entender qué está pasando en el Perú. Bienvenido, querido Fernando. Gracias, profesor Mauricio Merino. Gracias a todos los amigos mexicanos y el honor que me hace usted de entrevistarme. La verdad, es un gran honor para mí. No, el honor es nuestro, querido Fernando. Voy a tutearte si me autorizas, porque así es como nos encantado, hablamos. Mauricio, no hay bronca. Por favor, muchas gracias. Ahorita empiezo a hablar como mexicano, además, ya me conoces. Oye, Fernando, ya nos contarás del cuadro que tienes atrás, que se ve muy interesante. Bueno, sí, ese es un cuadro de la escuela cusqueña del siglo XVIII. Okay. Si ustedes ven, arriba mío hay un hombre muy blanco, que representa la cultura española, los hombres blancos que vinieron aquí a Perú. Sí. La de la señora mayor a su lado es una princesa inca. Okay. Y la hija que está en medio, la niña, es una mestiza. De hecho, es un cuadro muy fino, no solamente por el tema de la calidad de la pintura. La escuela cusqueña es una escuela que es una fusión de escuelas de pintura italiana, pintura española y obviamente estilos del Cusco, sino que además tiene orfebrería encima. Si ustedes ven bien, tiene relieves de orfebrería y la verdad es una pieza única. Y también yo quería mostrar algo de la cultura peruana y del arte peruano. No es una pintura del siglo XVIII. Qué bueno, Fernando, pues muchas gracias. Y esto me sirve para decir, pues lo que ya se sabe, Perú y México somos muy parecidos, Fernando, culturalmente, étnicamente y también políticamente, Fernando. Así que por eso es doblemente, por el afecto, por la fraternidad que hay con el pueblo del Perú, porque de veras somos muy parecidos los mexicanos y los peruanos, las peruanas y las mexicanas, pero estamos atravesando en ambos países por muchos problemas, pero muchos más en el Perú. Tengo que decir que estamos grabando el 26 de enero, nunca lo digo, pero esta vez lo tengo que decir, del 2023, para que cuando ustedes vean este programa sepan la fecha, porque están pasando muchas cosas en el Perú. Fernando, ¿nos puedes explicar qué está pasando ahora mismo? No deberíamos decir la fecha, pero es cierto, hoy es 26 de enero, en Lima somos una hora más, así que más o menos estamos acercándonos a las 9 y media de la noche. En este momento hay millares de personas que están ingresando a la ciudad de Lima por la zona norte, le conocemos como la zona de Puente Piedra, y a diferencia de la bulla y los destrozos que hubieron la semana pasada, ustedes vieron cómo se quemaron a unos edificios antiguos en la Plaza San Martín, sí, que más o menos no es el Zócalo exactamente, pero es como si fuera una plaza al costado del Zócalo, que tiene edificios que son declarados monumentos históricos, igual que ustedes en la Ciudad de México, y se quemaron dos edificios completamente y se calcula que fue una cuestión a propósito, por eso la investigación ha quedado en nada. Luego hemos tenido más de unas 300 personas detenidas entre las dos universidades, es decir, estudiantes universitarios o dirigentes que no tenían dónde dormir, durmieron en los jardines, en los diversos campus, y la policía ingresó de una forma fuerte, agresiva, violenta,
pero de todos estos, más allá de los actos de violencia que se conocen, no hubo ningún detenido, porque no había, entre comillas, ningún subversivo. Y a lo que quiero decir es lo siguiente. Pero ha habido muertos, ¿no, Fernando? Se han reportado Sí, ya claro, varias decenas de personas a muertas. eso es. Lo que sucede es que la caída del gobierno de Pedro Castillo, Sí, y señor. tú te acordarás, Sí. estuve en México en la Feria del Libro de Así Guadalajara, fue, donde Fernando. presentamos imágenes de la corrupción del presidente, a pesar que se molestó nuestro ministro, se molestó Sí. el presidente López Obrador contigo y se molestó conmigo el presidente Castillo. Sin embargo, más allá de que Pues, se haya molestado, lo real es que se pudo comprobar que había corrupción en ese gobierno y de la noche a la mañana salió el presidente, así como estoy yo ahorita en cámara, y declaró que en ese instante se cerraba el Congreso, se cerraba el Poder Judicial, se cerraba el Tribunal Constitucional y que había que capturar a la fiscal de la Nación. Dicho sea de paso, la fiscal de la Nación es la titular de un equipo especial que investiga la corrupción de las que están en el poder. ok. Resumen, daba un golpe de Estado. El policía en jefe, que no era el comandante general porque estaba con COVID, le dice: señor presidente, todo está en orden, se va a hacer lo que usted diga. El Sas. presidente, al ver que no llega nadie a solidarizarse con él y sé que está solo, huye hacia la Embajada de México. Sí, En el camino, el policía le dice: no se preocupe que usted va a llegar a la Embajada de México. sí. En mitad de camino, el mismo jefe policial lo detiene Qué y le dice: barbaridad. disculpe, está usted detenido. Sas. Lo llevaron a una instancia policial y de ahí creo que el resto es historia. Pero ¿qué ocurre? Mucha gente en el Perú Sí. ha creído que el presidente Castillo fue detenido por ser un hombre de la sierra, del campo, por ser un hombre, como decimos acá, un hombre serrano. Ha Sí. sido detenido por ser un hombre con reivindicaciones populares. Sí. Ha sido detenido porque es un hombre cuyo voto de los pobres lo ha apoyado. Y eso lamentablemente es falso. Como tú lo sabes, Mauricio, yo voté por Pedro Castillo Sí, hombre. porque consideraba Lo que respaldaste, sí. la clase empresarial peruana tenía que tener un zamacón. Así como te escucho a ti hablar de zamacones en la clase empresarial mexicana, Sí. la peruana tenía que tener zamacones porque vive muy cómoda, vive como de espaldas a una realidad. Sí. Hoy mismo, la mayor parte de empresarios de Lima están veraneando aquí a las afueras de Lima y no les importa si están entrando aquí a destrozar, Ya. porque para eso mandan a la policía. Y la policía peruana, no sé cómo será en México, está compuesta por gente del pueblo, por gente de la sierra. No está compuesto por limeños de clase media, no. Claro. La policía está compuesta por hijos del pueblo. Entonces, ¿qué ocurre? Evidentemente hay un manejo de redes sociales, un manejo del sistema de radios Muy y confrontado, televisiones Fernando. locales. Muy Es confrontado. impresionante, Fernando, Mauricio, es impresionante. déjame detenerte aquí, tengo que ir a un corte. Te digo que este programa se va como agua cuando está con gente inteligente. Déjame hacer este corte y regresamos justo a que trates de explicarnos esta polémica de imágenes entre lo pueblo bueno, castigado, y el intento de golpe de Estado que ocurrió con Pedro Castillo. Por favor, Fernando, danos un segundo. Fernando Ofelan, el doctor, abogado, gran abogado Fernando Ofelan, explicándonos el Perú. No se vayan, volvemos ya. Estamos de vuelta con Fernando Ofelan, que está explicándonos la crisis política del Perú. Fernando, decías, hay una imagen construida, mediática, según la cual Pedro Castillo ha sido atacado por la oligarquía peruana e internacional para quitar a un presidente bueno del poder. Y eso es falso, nos decías. Eso es falso. Acabamos de ver hace poco la ceremonia en Buenos Aires, donde le han dado vivas al señor presidente López Obrador, al señor Evo Morales, al señor presidente Lula da Silva, y evidentemente la aparente condena unánime hacia los hechos en Perú me pareció deleznable. Mira, Mauricio, el Perú, Lima en particular, produce el 40
45% del Producto Bruto Interno. Sí. Puno tiene los principales yacimientos de litio. De hecho, en Puno, que está cerca, tú conoces ahí cerca a Bolivia, al lado del lago Titicaca, un lago milenario. Sí. Allí en Puno se producen esos buses de 2 pisos que son ilegales, que se fabrican sobre base de camión y que se venden por Bolivia y Brasil. En Puno se producen la mejor cocaína de la zona, que es la zona de Sandia. En Puno se produce el mejor oro que es extraído con mucho abuso sobre la gente y que luego se procesa a lo largo de lo que llaman plantas de beneficio, que están por toda la costa peruana y luego de ahí se exporta. Además, en Puno hay muchísimo trata de blancas. ¿Qué quiero decir? Y voy a pasar ya que el tiempo es corto. En Perú, como en tu país, hay como torrentes de ríos que atraviesan el país, ¿no? Como si uno viera venas abiertas con agua. Igual en Perú es igual, solo que en el Perú las venas las maneja el narcotráfico. El Perú es un narcoestado, nos guste o no decirlo, los narcotraficantes tienen menos de 40 años. Acabo de estar en Londres exponiéndose a partir de un focus group que hice sobre grupos vinculados al narcotráfico y les preguntaba cuánto cuesta comprar un fiscal, un policía, un juez. Y con esa información me la puse. Estoy prohibido presentarla en América Latina, pero la presenté en Londres. ¿Qué voy? Nuestros países se parecen mucho. Sí, el punto es que en nuestro caso del Perú, el narcotráfico necesita una situación caótica y de anomia. ¿Qué es anomia? Tener la posibilidad de que mientras distraes a los policías, las avionetas atraviesan como si nada desde la zona de selva, se llama el departamento Amazonas, de la región amazónica, hacia la costa, desde la región de Cajamarca, que es donde viene el presidente Castillo, hacia la costa. De hecho, el presidente Castillo tenía 2 gabinetes. El gabinete formal, que tú ves en televisión, que juramenta, se arrodilla, está en las actividades formales, y el gabinete en la sombra, un shadow cabinet compuesto por delegados de grupos de narcotraficantes que habían puesto dinero para él. O sea, mira, podría decir, oye, esto fue qué exagerado que es. Hay un video donde una viceministra revela y explica cómo el presidente dice, oiga, esto está aquí, estos 40, 50 proyectos, llévenselo a esta casa que está allá en Polanco, piso 10, departamento 1001, y ellos deciden. Había un gabinete paralelo. Entonces, esas personas que vinieron del interior del país, que llegaron a Lima a alojarse en una pequeña habitación de la colonia Roma, ¿no? De esas que te cuestan en la quinta parte, que están medias viejas. Providencia en Guadalajara, Providencia en Guadalajara. Providencia en Guadalajara, pues sí, disculpa que yo, mi vida es más chilanga que la de Guadalajara. Entonces, ¿qué voy? Entonces, esas personas en 2 meses ya tenían un super depa en Santa Fe. En 2 meses, un super depa propiedad. Entonces, del aire, y tenían carros de alta gama. O sea, los asesores del presidente Castillo, del gobierno revolucionario y popular. ¿Qué se le probó, Fernando? Porque esto se desata porque lo acusan de corrupción. Le han incoado una investigación, la fiscal, ¿no es cierto? Exactamente. Y entonces estaban a punto de acusarlo. Estaban a punto de vacarlo, pero no había mucho elemento que atara todos estos universos de robos ilimitados. De hecho, se le probó lo siguiente, que un ministro, un secretario de Vivienda, le entregaba al presidente 50,000 soles, que equivale más o menos a no más de 15,000 dólares, cuando ese señor ganaba 15 millones. Es decir, era tan mal negociante el presidente que le daban 50,000 soles mensuales, mientras el ministro ganaba 5 millones. Es decir, ganaba $1,500,000 y a él le daba solo 15,000 dólares. ¿Por qué? Porque el presidente consideraba que eso era bastante, mientras que el que estaba de ministro robaba con todos los proyectos. ¿Qué sucedió? Al mismo momento, 2 horas antes de la sesión de vacancia en el Congreso, habló un abogado llamado Salatiel Marrufo, que declaró en transmisión nacional que él mismo le entregó el dinero al presidente. ¿Cómo se lo entregó? ¿A qué hora se lo entregó? ¿Cuántas veces se lo entregó? ¿Cómo lo recibió? ¿Y qué le pidió el presidente?
Y Con ese testimonio solo, del jefe de gabinete, sí. ¿ah? ¿Solo el testimonio o hay más pruebas de eso? Es que Fernando... No, tenía una serie de pruebas y elementos, pero su Sí, testimonio, ok, dicho a nivel nacional, ok, fue tan impresionante que en sí, ese instante se decidió darle la vacancia y el presidente dio su golpe de Estado televisivo, sí. que al final no tuvo ningún efecto, generaron la vacancia, el presidente fue detenido y eso ya es historia. Ahora Pero lo bien, que ahora no... sí. No, Dime. es que te quería preguntar esto, Fernando, después de que suceden todos estos hechos que desatan esta crisis en el Perú, en nuestra querida República Hermana del Perú, bueno, pues no solamente hay una batalla internacional de imagen en respaldo a Pedro Castillo, que en buena medida encabeza México. De eso quiero que hablemos en Así es. el tercer segmento, si me Ok, autorizas. Pero en este, que ok. nos queda apenas un minuto, déjame preguntarte, ¿no tiene ningún respaldo interno al principio el presidente Castillo? Eso parece. Pero simultáneamente hay un enorme respaldo popular que empieza a salir a las calles. Me quedan 30 segundos. ¿Puedes Muy decirnos breve. algo sobre eso? En las calles hay tres tipos de personas. Las Sí, que tienen una furia natural eso. por 30 años de gobiernos donde no hay beneficio para los pobres, donde no hay internet, no hay salud, no hay justicia. Hay un grupo de gente que está manipulado por el narcotráfico y otro grupo manipulado por la minería ilegal. Ok, Ahí me quedo. eso es lo que hay. Vamos a regresar con Fernando Feland. Tenemos que hacer aquí un corte. Es muy interesante lo que nos está explicando. No se vayan. Estamos hablando del Perú. Estamos de vuelta con Fernando Feland, que reitero, ha luchado toda su vida porque haya justicia en el Perú y ha sido un gran defensor de los derechos humanos desde esa posición. No es cualquier voz la de Fernando Feland. Y nos está diciendo que Pedro Castillo sí cometió actos que podrían haberlo llevado a ser juzgado y que a partir de esa posibilidad él intenta un golpe de Estado. Y nos dices ahora, Fernando, antes del corte, que tú afirmas que la gente que ha salido a la calle en buena medida está manipulada. ¿Eso estás Ok. diciendo? ¿Te entendí bien? Sí, mira, hay un buen grupo de gente, lo que llaman la zona macrosur en Puno, Sí, que está totalmente manipulada por los grupos de narcotráfico, los grupos de minería ilegal. ¿Qué es minería ilegal? Aquella explotación de oro en zonas que están prohibidas. ok, Porque hay otras zonas en el Perú donde hay muchas concesiones. Hay gente, en el Perú, no sé cómo será en México, pero en Perú el Estado le ha dado concesiones de 10.000 hectáreas, 15.000 hectáreas, 20.000 hectáreas no, a familias, sí, no y esas tanto. hectáreas no las explotan, no las explotan. Entonces viene una comunidad de gente después del COVID, muchas personas regresaron a sus tierras y no había empleo. Entonces se juntaron y se fueron a poco al cerro a echarle ahí pico y pala Sí, y poder sacar un poco de oro. Y de allí se armaron redes porque venía un grupo dirigido por Ofela, otro grupo por Merino y nos agarramos ya, a golpe y había ya, muchos muertos. Entonces, esa situación es muy delicada y sí, está por todo el Perú porque lamentablemente hay oro por todo el Perú. Ese ok, es un segundo fenómeno. ok, El tercer fenómeno que acontece de la gente, de los dirigentes sociales. Hay mucha movimiento social en el Perú, válido, realista, de gente que pues, es muy preparada, pero vive en comunidades, y estas personas consideran que estos gobiernos, incluido el Pedro Castillo, no le ha significado ningún tipo de beneficio a la población. En Perú tenemos 6 millones de personas que no tienen internet, tenemos más de 5 millones de personas con extrema pobreza, con mucha hambre, sí, tenemos en general personas que hay 2 millones de casos, Mauricio, sí, en el Poder Judicial que son sentencias y no se pueden ejecutar. O sí, sea, ¿de qué te sirve a ti que vives en un centro poblado, que eres un hombre pobre en una ciudad, que gana un caso para recuperar de repente es un terreno o un inmueble o un bien, si no lo puedes ejecutar? O sea, sí, la justicia peruana es inejecutable y eso causa no solo furia, causa rabia sí, en la Fernando, gente. Toda esa gente se ha unido y sale. sí, Muchas personas en el Perú, acá tenemos lo que se llama los mototaxis, que son una sí, especie de motos sí, adaptadas para sí, hacer también hay transporte en público, México, ¿no? sí, 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 Ya, ándale. Entonces, esos mototaxis hay que comprarlos o alquilarlos.
y a veces no tienes ni siquiera $10 para alquilarlos. Sí. No los tienes, Ya. menos puedes trabajar como si fuera un taxi. Entonces, hay una serie de fenómenos. Sí. La cantidad de personas después del COVID que mueren por la falta de atención básica de salud es tremenda. De hecho, en el Perú no hay programas de vivienda popular. En resumen, hay una realidad social que no se puede ocultar. La señora Dina Boluarte toma el poder porque ella era la vicepresidenta, pero hoy ella ha nombrado como primer ministro a un señor Alberto Otárola, que fue ministro del gobierno de un ex militar Humala, que se supone que era de izquierda, pero al final no lo resultó, y que fue un gobierno muy corrupto. Y en este instante, ese señor Otárola tiene el control total del poder. Dina Boluarte en realidad es como una rehén de esta situación. Los Estados Unidos apoyan muchísimo al gobierno de Dina Boluarte porque entienden que no debe caerse. Personalmente creo, querido Mauricio, que el gobierno de Dina Boluarte ojalá dure, pero si no dura, la situación se va a ver muy anárquica. Y la presión internacional, en particular la de México, es la que más nos preocupa. ¿La de México te preocupa porque está apoyando la revuelta abiertamente, Fernando? Nos preocupa porque la de México, desde el Foro de Puebla, desde las coordinaciones con los gobiernos de Argentina, Brasil, el fenómeno de esta triangulación con Cuba. De hecho, en el Perú, si yo te puedo revelar algo que quizás ya se va a hacer público, tenemos no solo las bases de las reservas de litio en Puno, tenemos 23 reservas de litio por todo el Perú. Y los chinos, los gringos, los canadienses, los rusos, todo el mundo quiere nuestro litio para los autos eléctricos, tú lo sabes. Entonces, a ese fenómeno agrégale que geopolíticamente el Perú es un hub, es como el Panamá que te vas a todo, el Perú es un hub para toda Sudamérica, entonces es un hub geopolítico. De hecho, los mexicanos y los cubanos están ahí muy enredados. Yo, la verdad, creo que el gobierno de López Obrador hace muy mal todavía en cultivar la idea de apoyar la situación de Pedro Castillo, y creo que se hace muy mal en querer convertir al Perú todavía en un gobierno del eje de izquierda. De hecho, los herederos de Pedro Castillo, con esto termino, son lo que llamo la izquierda cleptocrática. Pero la derecha, te voy a decir algo, si mañana se convocara a una asamblea constituyente o congreso constituyente, porque aquí la gente quiere que se vaya a Boluarte y que se vaya el Congreso por el legitimado, el Congreso sería ganado casi por la izquierda, porque la derecha no tiene cuadros, la derecha no tiene personas intelectualmente pensantes dispuestas a discutir. El mismo Sendero Luminoso, que no quiero dejar de mencionarlo, Sendero Luminoso, que tanto daño causó antes y ahora ha hecho un giro mucho más no violento, que ahora se llama Movadef, se han cambiado de nombre. Ellos creen en la paz, la democracia y el desarrollo, y creen que no están dadas las condiciones para una asamblea constituyente, porque nombraríamos a cualquier loco en la asamblea constituyente y no tendríamos un grupo de gente cuerda que tenga que repensar el país. De hecho, en el Perú, con esto, las instituciones ya no están funcionando. Las instituciones, la gente ya no cree en ellas, y la sociedad civil no muestra respuestas hacia eso. Fernando, me queda un minuto, exactamente un minuto para tener que cerrar. No parece haber un destino sereno para esta crisis peruana. No puede regresar Pedro Castillo, si te estoy siguiendo bien. La presidenta Boluarte va a ser muy difícil que se sostenga. Van a tener que ir a nuevas elecciones. Te pregunto, ¿hay condiciones? No. Te soy sincero, yo como peruano tengo que decirle a la comunidad internacional que literalmente como esa frase que dicen los militares, nos están rodeando, estamos rodeados, no nos queda más que atacarlos. Es una manera de decir, estamos solos adentro y tenemos que buscar la manera de encontrar salidas de diálogo, y que esto no signifique mucho más muertos y que signifique que la clase empresarial, lo que llamaste la oligarquía, yo llamo la clase empresarial, la derecha peruana, reaccione. Este es un país que tiene lamentablemente ciudadanos de primera y segunda clase. Y es nuestro deber, querido Mauricio, hacer que el país lo sepa, no para solamente como un ejercicio académico, sino como una necesidad de buscar respuesta política. Las políticas públicas no solamente son cuadros en un PPT, en un PowerPoint, en una laptop. Son cosas que tienen que ver con la vida de la gente, querido Mauricio. Te agradezco mucho. No, Fernando, gracias a ti. Una línea, para una sola línea, te lo ruego porque me tengo que ir. ¿Podemos ayudar en algo más que esta conversación? Claro que sí. De hecho, para mí es muy importante
que voces de experiencia que conocen lo que pasa en América Latina, como tú y todo el equipo de mexicanos que puedo conocer. De hecho, quiero públicamente agradecer a la comunidad intelectual mexicana, porque yo no sería lo que soy si no hubiera bebido de muchos mexicanos, de mucha gente que he conocido y muchas experiencias que he vivido de mis 10 años allá. Muchas Gracias, querido Fernando. Gracias a ti por estar con nosotros. Preocupante, muy preocupante, pero muy aclarador. Y por favor recibe a nombre de nuestra pequeña comunidad universitaria toda nuestra solidaridad y por supuesto al pueblo peruano. Estuvimos con Fernando Felan, difícil programa. Gracias por acompañarnos.